Bienvenidos al podcast Ordena tu mente, cambia tu vida. Soy Isaac Rendón Domínguez. El día de hoy nos encontramos en la sección La Psicología y el Mundo, donde hablamos sobre temas de actualidad, de cultura pop y todo aquello que se nos hace peculiar y raro. Hablamos sin censura y dando nuestra opinión. El día de hoy me encuentro con Hetzaí Velasco. Bienvenido, Hetzaí, otra vez. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias por invitarme otra vez, Isaac, aquí contento para hablar otra vez. Vamos a darle sobre un tema, temas polémicos, porque nos gustan estas cosas y creo que es necesario. Si alguien no lo dice, es porque algo está pasando, algo anda mal. Y como no estamos a favor de la censura, vamos a hablar sobre temas interesantes. El día de hoy vamos a hablar de los medios de comunicación nos manipulan. Pregunta, ¿tú qué crees? ¿Crees que los medios de comunicación nos manipulan? Es una pregunta de gran moda y muy interesante y a la vez compleja dependiendo del punto de vista que quieras abordar. Okay. Pero podría decirse que sí, pero no, la palabra no es manipular. Puede ser ¿Qué palabra persuadir. usarías? Persuaden, nos persuaden. Es interesante porque manipular implicaría que sí influye de manera determinante sobre nosotros. Y que eres un idiota. Y que no tenemos criterio y que cualquier cosa que nos digan nos las vamos a comer, nos las vamos a tragar y vamos a pensar que es verdad. No, tienes razón. Creo que lo más acertado es persuadir. Pero esto cobra una dimensión interesante, ¿no? Porque si los medios no nos manipulan, ¿por qué le hemos dado tanta importancia a lo que dice la televisión, el cine, los videojuegos? ¿Por qué hay esta manía de censurar cosas que nos incomodan o que a algunas personas les incomodan? ¿Tú qué crees? Fíjate, es muy interesante lo que vas mencionando porque equivale a todo un fenómeno muy grande que se ha dado por esta cultura digital. Okay. Ya dadas muchas tendencias actuales, no podemos contrastar lo que ocurre en el pasado, pero antes, mientras estábamos escudriñando el internet, empezando a darle forma hace, no sé, 10, 20 años, ¿no? Unos 20 años más o menos, en lo que le damos forma a YouTube, le damos forma a Facebook, que no era lo que conocemos ahora. No, se transformó en algo diferente, completamente diferente, sí. Así es. La cosa ocurre es que en ese entonces veíamos a internet como un espacio liberador. Porque entendíamos que la televisión, la radio, pues estaba bajo los intereses de algunos más poderosos. Sí. El caso de aquí de México, eso ha sido muy evidente con Televisa. Televisa y TV Azteca, ¿no? Dos grandes corporativos, bueno, más casi industriales de comunicaciones, donde prefabricaban ciertas cosas, sí. Efectivamente, entonces sus mensajes eran muy tendenciosos, eran muy sosos, y lo sabíamos. Fíjate, ahí haciendo precisamente la evidencia de lo que mencionábamos hace un momento. De si nos manipulan, ¿no? Efectivamente, y te das cuenta que entonces no nos estuvieron manipulando, porque no nos tragamos la basura al final de lo que nos estaban ofreciendo. O dime tú si te gusta La Rosa de Guadalupe. No, creo que realmente sí tienes razón. O sea, sabíamos que su contenido no era de calidad, sabíamos que lo que nos decían era una mentira. Entonces, que decir que al 100% somos manipulados, tienes razón, sería una mentira. Porque sí sabíamos eso, o sea, nos persuadían, influían de cierta manera, pero no, si hubiéramos estado manipulados, nunca nos hubiéramos dado cuenta de eso. Efectivamente, y fuimos muy selectos con los contenidos, porque ahorita te hablo de La Rosa de Guadalupe, y dices, bueno, no, qué flojera. Contenido de calidad. Pero imaginemos Canal 5. Sí. A lo mejor tú te identificarás, o al menos habrás escuchado el nombre de Dragon Ball, Los Chicos del Barrio. Crecimos con esas caricaturas. Efectivamente, entonces no fuimos totalmente ajenos, ¿no? O desinteresados a los contenidos que provenían de esas televisoras. Pero aquí ya viene el contraste con lo que quería hacer, porque nos dimos cuenta efectivamente de lo tendenciosos que eran esos contenidos. Entonces hubo gente que al ver estas formas de comunicación, pues intentó suerte en redes sociales, intentó suerte en YouTube, empezaron a surgir los youtubers, llamados influencers después de todo, que se mostraban con una expresividad envidiable. Y sí, es como la migración creo que la migración fue algo orgánico y necesario, ¿no? Después de notar la falta de calidad, la falta de ingenio, creo que este tipo de situaciones hacen que nos obligan a movilizarnos, tenemos que hacer algo, ¿no? Y hubo gente que hizo precisamente esa transición. Y como no tenía oportunidades en Televisa y TV Azteca, que era la única vía de entrada, empezó a desarrollar este contenido de manera independiente en internet. Efectivamente, ahí me recuerdas un caso muy interesante que ocurrió en esos aclamados, el ya extinto Wherever Tomorrow Crew, que simbólicamente nada más ahí está, y los de la Casa Irreverente B. Dos proyectos. Efectivamente, dos proyectos de generador de contenidos en internet, muy nacientes los proyectos, y
como te decía hace rato, o sea, tenían una libertad envidiable, hablaban con groserías, se expresaban con total fluidez y más que nada se expresaban como personas, no eran acartonadas que decían, recordemos que entonces en aquella Sí, situación, de manera muy formal. efectivamente no te hablaban con formalidades, entonces te identificabas mucho con ellos. Ahora, cuando empezó a salir a la luz que todos los irreverentes eran patrocinados por TV Azteca, Ujú. la gente los dejó de ver, Sí. los abandonó completamente, y no porque su contenido fue decayendo o fue malo o se metieron en una polémica, sino porque eran de TV Azteca. Sí, se sintieron traicionados, ¿no? Porque esta autenticidad o esta originalidad no era orgánica, sino que era financiada. Y yo creo que TV Azteca hizo un movimiento muy inteligente, porque sabía que el fin de su reino de comunicaciones creo que había terminado. Y fue por algo, porque ya no nos creíamos su historia, ¿sí? Y por eso te tengo una pregunta que creo que, bueno, esta fue como una pequeña introducción para dar un contexto sobre lo que vamos a hablar. La pregunta que quiero que desarrollemos es, ¿el cine, la televisión, los videojuegos, las redes sociales influyen en nuestro comportamiento, en nuestras creencias? ¿Tú qué crees? Es una pregunta muy compleja. A grandes rasgos te podría decir que no, porque no somos simios que persiguen o bailamos al son de los intereses de aquellos más poderosos. Sin embargo, existe ahí un fenómeno muy importante. Empezaré ahora yo con una pregunta que es, ¿por qué leemos? Uh-huh. ¿Por qué vemos películas? ¿Por qué nosotros vemos series? Bueno, existe una cierta tendencia de las personas, eso lo vemos desde la comunicación, que tratan de crearse o tratan de buscar su identidad, lo que llaman un Dasein dentro de la hermenéutica, de un estar ahí, de que entonces, ¿qué está pasando? Si yo veo una serie me doy dando cuenta de muchas cosas al mismo tiempo que me cuestiono muchas cosas. Okay. No Sí. solamente, como diría Gadamer o muchos ahí teóricos hermeneutas, no solamente estoy cuestionando el producto o lo que tengo enfrente, estoy cuestionando mi propio ser. Exacto, porque es inevitable no contrastar, o sea, tanto hacer empatizar con ciertas ideas en este producto audiovisual que ves, como cuestionarte algunas cosas, ¿sí? Y es algo que contrasta mucho con la postura general. Sí, no es algo explícito, pero se puede notar. Puedes notar que la tendencia normal en Internet, en Facebook, Twitter, YouTube, en todos lados, es creer que realmente el contenido nos influye más de lo que parece. O sea, parece que si vemos una película, creo que te lo mencionamos antes del podcast, por ejemplo, una película de Lo que el viento se llevó, grabada en 1930, situada creo que al principio, antes de la Guerra Civil Norteamericana, donde la esclavitud era algo normal, era algo habitual en grandes, bueno, ¿cómo se llama? Con hacendados o con personas que tenían mucho dinero. Era algo normal. Ahora, pensar que la idea de ver esta película puede influirte a tal grado que tú vas a validar o vas a decir que claro, es algo normal. Es más, necesito un esclavo justo ahora. ¿Esta idea parece algo coherente? ¿O por qué la gente, cuando ve productos así, que contienen ideas de etapas anteriores, etapas de la historia anterior, donde presentan ideas, donde ciertas actitudes o creencias, las quieren prohibir, no quieren que se vean? ¿Por qué crees que la gente cree que hace esto? ¿Cree que de verdad nos influyen tanto? Hay muchas sensibilidades respecto a eso, algunas muy justificables, dependiendo al grupo social que tú le preguntes. Sin embargo, es cierto que la gente aún tiene la creencia, la manía de que los medios son total manipuladores o que tratan de enseñar explícitamente lo que está ocurriendo en el ejemplo de videojuegos, cine, series, lo que pasa en la pantalla, ¿no? Sí. Es muy interesante porque entonces hay una tal vez falta de comprensión total del mensaje, o si no una falta de comprensión, una raíz ideológica bastante impecable o arraigada, dependiendo de los casos, que entonces tratan de decir, no, esto no obedece a mi agenda ideológica, esto no puede permitirse. ¿Por qué? Porque resulta que las personas hoy en día creen mucho en la posibilidad de su propia utopía. Voy a hacer una referencia un tanto chusca. Sí, Metal Gear Solid 3, okay. En su momento, cuando uno de los personajes más emblemáticos, la jefa, fallece, hay un montón de preguntas. ¿Por qué esta mujer, si era tan fiel a Estados Unidos, desertó hacia la Unión Soviética en el tiempo de la Guerra Fría? ¿Por qué
lo hizo, por qué maltrató tanto a su discípulo, por qué hizo las cosas horribles, para que a la mera hora te dieras cuenta de que ella lo hizo por Estados Unidos, para hacer un rol de espía dentro de la Unión Soviética. Doble, sí. Exactamente. Y aún así, y aunque fue un agente doble, estaba de acuerdo con que fuera catalogada como la peor traicionera en la historia de Estados Unidos. Cosa que ocurrió dentro de este esquema. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque como tal, ella tiene una creencia interesante, y es ahora sí la referencia después de este contexto, y es que ella cree que las naciones no pautan la ideología de las personas, sino son las propias personas las que van a pelear por su propia ideología. Actualmente estamos viendo esto. Todas las personas quieren pelear por su propia ideología. Exacto. Entonces, naturalmente va a existir el conflicto. Y naturalmente del conflicto, pues existen ahí los intereses, ya sea de poder o no. Pero, entonces, regresando. Nosotros no queremos o queremos ver cierto contenido. Cierto. Ahora, ¿tenemos un tipo de poder para hacer que eso se censure o no? Sí. Sea correcto o no la decisión que estemos tomando, tenemos el poder. Ahí Anthony Giddens menciona una teoría de la estructuración, donde dice que ahora la esfera macro sociológica ya no es de alguna forma un imposidor, una forma de imponer a la microsociología, que son las pequeñas esferas, sino ahora corresponden a un ciclo de retroalimentación a través de diferentes actos sociales. Donde un pequeño grupo retroalimenta a un grupo mucho más grande. Efectivamente. Sí. Ahora, en español, ¿qué quiero decir? Básicamente las instituciones establecidas, pues solamente son la legitimación del poder. Pero en su legitimación del poder tratan de mandar ciertos mensajes con ciertos intereses. A lo microsociológico, las personas tienen ciertos recursos, tienen ciertas formas para interpretar y mandar como una retroalimentación, ya sea en forma de protestas, en forma de críticas, de memes incluso. De memes, exactamente, a la esfera macro, para decirles no. No nos gusta, no estamos de acuerdo con ustedes. Entonces, eso se le llama constreñimiento. Es una forma, algunos dicen de violencia, para obligarte a decir lo que yo quiero decir. Entonces, ese constreñimiento tanto puede venir de las instituciones como de las personas. De las personas, exacto. Es decir, de las personas a las instituciones. Entonces, ¿qué le queda a las instituciones para mantener la legitimidad de su poder? Obedecer. O si no, la palabra es obedecer, por lo menos hacer caso. Hacer caso. Y fomentar estas ideologías. No es novedad, creo que lo hemos visto mucho en los últimos años, donde que una ideología que transgrede ciertas normas establecidas, si lo pensamos a nivel histórico, cuando ocurre esto siempre son suprimidas, cuando no son convenientes para, digamos, el gobierno o la institución que ejerce el poder, siempre son suprimidas. Pero cuando una ideología permea, es difundida y financiada por las instituciones, ¿qué quiere decir? Básicamente quieren que esa idea se difunda. Porque les conviene, efectivamente. Entonces ahí los escuchas deberán tener cuidado, ¿no? Dependiendo del grupo social al cual se aproximen y deseen reaccionar. Si sus ideas sociopolíticas se están aceptando por esos grandes, cuidado porque eso significa que a lo mejor estás jugando como ficha en el tablero de los intereses. Eres un peón. Efectivamente. ¿Por qué? Porque puede de alguna forma entonces obedecer a esos intereses. Pero lo más interesante de esto es que entonces, si obedece a esos intereses, el constreñimiento pues no existe, porque no es que lo estés obligando a decir lo que tú quieres. No se opone a hacer sus efectivamente, intereses. Al contrario, es como decir, claro, tú dime qué es el mensaje que quieres decir, porque veo que me interesa y entonces yo lo voy a difundir. De tal manera que tu propia oposición va a quedar opacada gracias a que yo legitimo el poder. Exacto. Y ahora, eso es lo que tienen que tener mucho cuidado. El que se afirme, se refuerce, se afiance tu ideología política, no quiere decir que sea correcta. Exacto. Y esto es lo peligroso. Y ese fue el principal motivo del que quise que hiciéramos este podcast. Porque quería llevar a esta reflexión. Piensen en lo que estamos haciendo. Muchas veces nos dejamos cegar por nuestras emociones, pensando que la ideología o la idea o la creencia que estamos sosteniendo es una verdad genuina. No hace falta una clase de historia para recordar lo que pasó en Alemania en los años 40. Sabemos qué pasó.
Y sabemos cómo empezó. Si no lo sabemos, en esencia fue porque alguien construyó una idea, la validó, tuvo sustento del gobierno y al final la gente estaba tan sumergida en esta ideología que no percibía que lo que hacía era algo incorrecto y lo sostenía como una verdad. Efectivamente. Son peligrosas estas ideas. Incluso si nos vamos un poco más atrás, la propia Biblia tenía sus matices incorrectos. Sí. Había escritos en la Biblia que actualmente no existen y se tratan de negar de que existieron, de que tú sí podías poseer esclavos. Y los esclavos solamente podían obedecer a cierto tipo de clases legitimados por la iglesia. Exacto. Que tú le podías pegar a tu esclavo. Y si este no moría en 3 días después de que le pegaste, no pasa nada, tú te vas al cielo. Ok. Entonces, es peligroso, sí, sí. Efectivamente. Entonces, incluso si nosotros, por algún tipo de motivación o cosas que nos han pasado en la vida, creemos firmemente en algo que debe cambiar, no precisa ser, digamos, una idea certera. No voy a decir correcta porque se involucra una utopía y sí, no hay forma de decir si algo es bueno o malo. Efectivamente, sí. Entonces, que tu propia idea sea muy certera por todas las cosas que has vivido, no implica que entonces sea lo más conveniente o lo más necesario. Uh-huh. En este caso hay que cuestionar nuestras propias ideas y por lo tanto también cuestionar todos los mensajes que vienen, ya sea que si se afianzan a tu idea o no. Exacto. Es decir, es más fácil cuestionar lo que está en contra de ti a lo que está a favor. ¿Por qué? Porque lo que está a favor no crees que sea equivocado, pero si le das una mirada con lupa a los mensajes que se difunden acorde a lo que tú crees, entonces te puedes dar cuenta de muchas cosas. Exacto. Y de las lagunas que se están generando a partir de los medios o de las propias lagunas ideológicas que Exacto. Y es lo peligroso, cuando empiezas a difundir tanto un discurso y a validarlo de tantas maneras, toma muchas aristas, o sea, es más, se diversifica. Algo que en un principio surgía como una solución a un problema termina convirtiéndose en un problema en sí mismo, termina transformándose en algo más, algo que te hace cuestionar incluso a ti mismo. Y creo que eso ha ocurrido mucho en los últimos años, porque hemos perdido mucha de nuestra identidad. Hemos sometido nuestra identidad a los deseos de grupos y no me van a dejar mentir. Ahora la tendencia no es pensar en ti mismo, pensar en lo que tú quieres. Cuando tú piensas en lo que tú quieres, todos te tachan de egoísta, todos te tachan de un ser egoísta, poco informado, poco empático, y dices, ¿pero por qué? O sea, yo estoy pensando en mi bienestar personal. Cuando mis ideales no se alinean con los ideales de un grupo más grande, es cuando yo empiezo a sentir eso. O sea, hemos perdido hasta cierto punto la identidad. Pues si nos dejamos llevar por estas ideologías, nos sentimos aislados porque sentimos que no pertenecemos a estos grupos. Efectivamente, actualmente las tendencias son segregantes. Irónicamente, por más inclusivas que tratan de ser... Una contradicción. Entre más inclusivas... Son más segmentantes. ¿Por qué? Porque entonces te dicen, no, mira, tú vas allá porque piensas de tal manera. Y tú dices, no, es que yo me identifico con tu grupo. No, tú vas allá. Exacto. Porque entonces esos matices empiezan a apartar a las personas hacia otras formas. Y ahí es donde lo que venía diciendo con esas precauciones, cuando estos grupos que legitiman el poder, pues tienden a aceptar tu ideología. Por ejemplo, muchas series inclusivas tocan temas con ciertos personajes. Si los analizan correctamente, son arquetípicos. O sea, sí, ni siquiera son orgánicos, son más estructurados, o sea, casi son prefabricados. Efectivamente, obedecen nada más a una tabla de situaciones. Entonces, muchas personas que llegan a identificarse con este contenido piensan que entonces la forma legitimada y la forma correcta de pensar o de ser equivale a este personaje. Entonces, ¿qué pasa si viene a otra persona con otras formas muy diferentes de pensar, pero que está muy acorde a este grupo? Pues va a ser apartada, porque no obedece a los esquemas arquetípicos que ha sido mandado en los mensajes. Exacto. Entonces, eso es muy, muy importante, ya que, por poner un ejemplo un tanto básico, las personas de aquí de México podemos incluso ser apartadas por nuestro color de piel. Exacto, ¿no? Un poco más oscuros o más clara la piel, sí. Efectivamente, entonces una persona con una tonalidad más oscura de piel, por desgracia llega a ser muy afianzada con el concepto de delincuente. Es una gran desgracia, pero entonces, ¿qué pasa cuando una persona
digamos, de esta categoría, pues estudia, hace Se cosas, prepara. pues te das cuenta que es solo una persona. Ujú. Es así de simple, es solo una persona preparada. Ujú. Pero entonces llegan a llegar esos extremistas, estos extremismos que te dicen, no, si tú estudiaste entonces a lo mejor eres hijo de narco. Ok. O estás preparando crímenes a gran escala. Exacto, o sea, siempre hay una justificación. Y tienes razón, es la gran contradicción de los seres humanos. Entre más tratamos de producir, crear algo, causamos el efecto contrario. Queremos ser las personas más incluyentes y respetuosas del mundo y terminamos siendo las que más segregan. Efectivamente, y en este caso que te platico, este joven podrá ser la persona más ejemplar del mundo. Ujú. Pero solamente por el color de piel lo estamos segmentando, nada más porque lo tratamos de adjuntar a una categoría. Sí. Entonces, muchas personas pues sí van a obedecer una categoría, pero no implica el todo de su ser, de su design. Una generalización sería un error, ¿no? Porque efectivamente. Y creo que también ese es un problema. Nos gustaría creer de manera utópica que los seres humanos somos así de dicotómicos, blanco, negro, buenos, malos, correcto, incorrecto. Pero los seres humanos somos una escala de grises en todos los aspectos. Quien no ha hecho algo malo dentro de todas las cosas buenas que ha hecho. O sea, y habrá personas que a lo mejor sí lo entienden, pero también hay una realidad bastante interesante, dadas las condiciones actuales de la era moderna. Ajá. El ser humano le da flojera pensar. Somos muy flojos. Tenemos Google en cualquier respuesta del mundo en 0.02 segundos. Ahí está. Ajá, entonces, ¿qué es más fácil? Yo te pregunto. Pensar en un personaje arquetípico que me da la fórmula exacta de su forma de ser y entonces ya tiene que ser así. O un personaje xenotípico que tiene varios matices que involucran una complejidad, no solamente de lo narrativo o de lo discursivo, sino de interpretación a partir de todo lo mostrado. Obviamente el arquetipo. Sí, el arquetipo es más sencillo. Sí, porque dices, es así. Es un estereotipo con ciertas características, ciertos rasgos que incluso llegan a ser exageraciones del comportamiento humano. O sea, ni siquiera es alguien que te puedas encontrar en la calle. Lo peor es, creo que cuando este arquetipo se vuelve algo tangible y lo puedes ver en la calle, lo puedes ver en una persona, amigo, familiar, alguien. Y ahí es donde vienen las tendencias, porque entonces, ¿qué pasa cuando algo así se vuelve una tendencia? Regresemos a lo primero. Realmente los medios no nos manipulan, pero sí nos persuaden. Nos persuaden a actuar de cierta manera. Si tú eres un influencer o eres muy arraigado a la cultura digital y de repente hay una tendencia, por supuesto, hashtag esto. No sé de qué diablos están hablando, pero hashtag. Me da vistas, me da visibilidad, me hace generar contenido sobre ese tema. O sea. Y ahí existe algo, lo que implicaría un contenido simbólico y cultural. Por ahí un autor bastante loco llamado Pierre Bourdieu. Él es un crack. La verdad que sí. Es un crack. Ajá. Por ahí empezó a segmentar las ideas de capital. Ajá. Él decía, no solamente existe capital económico, ajá, con el cual tú compras cosas o te valida la riqueza, ajá, sino que existen otros tipos de capital, el capital simbólico y el cultural. Ajá. El capital cultural a grandes rasgos es todo lo que se interioriza dentro de ti, ajá, lo que tú inviertes en esfuerzo, en tiempo para aprender, ajá, para adquirir y que puede o no equivaler a un intercambio económico, pero más que nada equivale a un tipo de enaltecimiento de tu persona. Es decir, adquieres una jerarquía mayor a otro. No es lo mismo aquel que se la ha pasado toda la vida viendo La Familia Peluche a que comprenda la Divina Comedia. Ok, es muy diferente. Y porque este capital cultural es el que te hace también crear como una diferenciación, ¿no? Te hace crear una jerarquía, te hace escalar en tu escala. Ahí es ahora donde va el capital simbólico. Ajá. Este capital simbólico es el que precisamente genera esta división, en donde te muestra lo que tú eres a raíz de lo que está integrado dentro de ti. Entonces, si una persona empieza a ser validada por muchos tweets, por muchas vistas, dices, ok, por las tendencias de redes sociales. Soy alguien grande. Entonces empiezan a llegar imitadores de este comportamiento para decir, ok, si yo quiero ser grande, si yo quiero ser exitoso, entonces lo mío debe ser igual, estar junto con las tendencias. Y toda esta validación conjunta te hace creer que lo que estás haciendo es correcto, ¿no? Exacto, pero no lo estás pensando. Ajá, no lo estás pensando. No lo estás, es la parte más curiosa, porque lo único que estás pensando es de alguna forma enaltecerte. Pero no estás pensando en lo que implica el mensaje o lo que está implicando ese tweet, lo que está implicando ese me gusta o me encanta o me enoja, lo que implica esas reacciones de Instagram, o sea, no lo estás viendo. Solamente dices, ok, hay una gran tendencia,
debo responder ante esa Exacto. gran tendencia. Y no será ni la primera ni la última tendencia del mundo, o sea, has visto cómo, a lo largo del tiempo hemos visto cómo explotan, y más creo que esta última década, cómo explotan tendencias de volverse streamer, de volverse youtuber, de volverse instagramer, de volverse influencer, de abrirse, no sé, hasta un OnlyFans, también se volvió una tendencia. Fíjate, y ahí incluso tampoco se mide la magnitud de las tendencias o este comportamiento por parte de estos influencers. Porque, por ejemplo, ¿qué tal si aparece hashtag Attack on Titan 138? Es el último capítulo que salió en el manga. Sí. Y entonces, ¿qué pasará con aquellos que a lo mejor nada más conocen la serie de forma el anime o han visto un meme al menos? Ajá, entonces dirán, ¿qué diablos es ¿Qué eso? es eso? Algunos ni se lo cuestionarán y empezarán a difundir la noticia. Y a partir de ello entonces empezarán a tirarle spoilers a aquellos que están con el anime. Esto, lo que te estoy diciendo, es una referencia al capítulo más próximo del manga, de la historia cómica japonesa que anda saliendo. Sí, pero que entonces dice, ok, esto es un spoiler. Entonces, va a haber gente que no le importe, va a haber gente que le importe demasiado. Y le moleste. Y eso va a generar fricciones. Exacto. Y creo que pusiste un ejemplo, no sé cómo decirlo, bastante relajado. Hay ejemplos más agresivos y más desgarradores de esto. Por ejemplo, hace unos años, creo, escuché sobre algo que ocurrió en Puebla. Creo en Puebla hay una mala tendencia de linchar personas. Sí. Entonces, por una razón random, empezaron a llegar cadenas de WhatsApp. A las personas les llegaba una noticia donde decía que 2 personas en una camioneta blanca estaban secuestrando niñas. Esta tendencia se hizo global en el lugar donde se distribuyó estos mensajes, y cuando vieron a 2 personas en una camioneta blanca, fueron, las atraparon y las asesinaron. Resulta que eran albañiles, no cometieron ningún crimen, y esta era una noticia falsa. En efecto, y fíjate ahí, precisamente ese poder de las tendencias, porque estamos hablando de que sí movemos a la gente, y esa gente no cuestiona lo que ocurre, porque precisamente, o sea, lo que les llega como de WhatsApp, dicen, no, como es más íntimo, entonces parece mucho a la publicidad mano a mano, es más persuasiva. Como alguien que te lo recomienda, tú confías. Efectivamente, es más persuasiva. Entonces, con este caso que tú estás mencionando, pues llega al WhatsApp, lo ves, y ¿qué pasa? Primero la reacción, digamos, el contexto que tienen esas personas. Naturalmente, si están inmersas en un ambiente de violencia, de secuestros, es un tema muy sensible. Lo que te decía hace rato, o sea, hay públicos, hay sectores que reaccionan más. Que justamente son sensibles ante ciertos temas. Entonces les llega esto y dicen, ok, hay que encontrar a esos hijos porque ya estamos hasta el copete, no más. O sea, pobres niñas, no podemos permitirlo. Están moviendo sus emociones. Sí. Entonces, como solamente están movidos precisamente por las emociones, por lo emocional, por aquello que, digamos, va por debajo o está tomando más poder que lo racional, entonces ven una camioneta, hacen la relación camioneta, claro, camioneta igual a criminales, criminales igual a niñas secuestradas. Niñas secuestradas igual a crimen. Entonces hay que hacer justicia, ¿no? Hay que hacer justicia, efectivamente, y es lo que hicieron, fueron a hacer justicia entre comillas, porque entonces sale que esas personas son albañiles. ¿Y entonces qué van a responder esas personas? Pues no, yo no sabía. Exacto, no lo sabía. No lo sabía, nunca pensé que fuera a pasar eso. ¿Y se tomaron la molestia de corroborarlo? No, porque como decía, o sea, hay grupos que genuinamente son sensibles ante ciertos temas. Entonces, esas personas, pues sensibles ante su tema, van y atacan de forma rauda a esa situación. Entonces, y ese es el problema. O sea, no hay una forma de validar o de corroborar que esta información es correcta hasta tiempo después, ya una vez que haces toda esta información. Y creo que no será ni la primera ni la última vez que veamos esto. Tal vez no es algo aislado, lo podemos ver en el mundo del espectáculo, como a un actor o actriz que tiene cierta ideología, porque es válido. O sea, creo que ese es el problema, que tú pienses de una manera no significa una agresión frontal contra ti, no tiene que ver contigo, es porque él quiere. O sea, él piensa de esa manera. ¿Cuántos actores, actrices hemos visto que por cierta ideología, por cierta forma de pensar, hacen esta relación? Persona con ideología igual a persona con otras personas con ideologías similares que han hecho actos desagradables. Cuando no podemos ver que los seres humanos somos tan complejos, que tú puedes rechazar ciertas ideas,
validar otras, no estar de acuerdo con algunas otras más y estar de acuerdo con otras. O sea, pues no somos tan simples, o no sé. Efectivamente, se perdió ya hace bastante tiempo aquel famoso dicho de no podré estar de acuerdo contigo, pero daré mi vida para defender lo que estás diciendo, lo que piensas. Efectivamente. Y es cierto, creo que es lo que más me preocupa a mí. Y sí es una preocupación constante, porque no puedo evitar ver que la gente siempre piensa de esa manera, que piensa que que no piensa igual que tú, está en tu contra. Pero eso es un sesgo muy importante, porque si yo no estoy de acuerdo contigo, no significa que estoy en tu contra. Es como si a ti te gustara, no sé, el café con leche, y a mí me gusta el café con crema. O sea, no voy a declararte la guerra solo porque te gusta otro tipo de café. O sea, ¿qué irracional suena eso? O sea, y de hecho, tan irracional que, de hecho, South Park hizo un capítulo referenciando eso. Primero, hace una referencia de Game of Thrones. Pero en esta referencia, el gran conflicto que ocurría es, ¿qué vamos a comprar? ¿La PlayStation 1 o la PlayStation 4? La Xbox One, perdón, o la PlayStation 4. Entonces, dicen, oye, pues es obvio, ¿no? Hay que comprar la Xbox One. Y dicen, ¿qué estás diciendo? La Xbox One está malísima. Es una basura. La PS4. Sí. Y dicen, no, ¿cómo la PS4? La PS4 tiene muy malos controles. Entonces se dividen los grupos y en esa referencia de Game of Thrones, cada uno lucha en su bando para tratar de conseguir en el Black Friday su consola. Y se separan y hacen una lucha campal, literal, una lucha campal. Únicamente, palos, únicamente porque hay una preferencia de consolas a ti no te gusta. Así es. Y podrías decir, no, es que este problema es realmente grande, y dimensionarlo y decir todas las consecuencias de las acciones que tiene una forma particular de pensar. Y eso es cierto, pero ¿qué dimensiones puedes darle a esto? O sea, que yo sea consciente de un problema no significa que tenga que resolverlo. Es más, si yo no sé cómo resolverlo, si yo no puedo resolverlo, no sé, a lo mejor tenemos que usar mucho este dicho de si no vas a ayudar no estorbes. O sea, simplemente hazte a un lado, no es algo que te corresponde a ti, porque piénsalo, siempre nos están bombardeando con esta idea de que tú puedes cambiar el mundo, tú eres especial. Exacto. Tú puedes cambiar el mundo, simplemente deja de, no sé, de consumir productos en bolsas de plástico. Pero de repente te vas al súper y te compras, no sé, leche de almendras. La cosa más contaminante del mundo. Deforestan hectáreas de bosques en Brasil, pero estás tomando leche de almendras. Eres una buena persona. Ya no ordeñan vacas por ti, pero estás deforestando. Exactamente, ahí es algo que quería resaltar. La cuestión de los valores. O sea, ¿hasta dónde llegan tus valores? O mejor dicho, ¿en dónde se concentran específicamente tus valores? ¿Cuáles son las extensiones o las dimensiones de estos? Porque en efecto, con ese ejemplo que tú presentas, la cuestión de lo orgánico, llevado a un punto, digamos, del consumo, te das cuenta que es una forma mucho más rápida de acabar con el planeta. ¿Por qué? Pues resulta que ese chico quiere su leche de almendras. Pues vamos a quitar hectáreas de bosques para, o sea, poner las almendras, cultivarlas. Creo que utilizan, ¿cómo se llama? Aceite de palma para eso. Mira, no sé lo que es eso, pero son cosas extremadamente contaminantes. Exactamente. Entonces, ahí está. La niña quiere leche de almendra, entonces vamos a contaminarnos al planeta para que la niña tenga leche de almendras, en un envase así de plástico. Otra, lo que tiene mucho este consumo de lo vegetariano es que si bien es una alternativa saludable, la realidad es que la erosión de la tierra constante ante la continua producción de productos supuestamente orgánicos, porque la mayoría de los tratamientos sí llegan a afectar la tierra. Sí, porque tiene que cubrir una demanda. O sea, tanto consumir carne de vaca o de res es contaminante. No podemos decir que no es tan contaminante como consumir vegetales, pero inevitablemente la demanda siempre es alta y hay consecuencias. Y es ahí, por ejemplo, ¿a qué contaminas? Porque a lo mejor tú dirás, sí, es que contaminan la tierra, entonces no hay que consumir verduras, vamos a consumir carne. Pues entonces significa que mi valor hacia la tierra es importante, pero mi valor a la capa de ozono es nulo, porque la ganadería
es un contaminante en gas metano. Exacto. Entonces, me importa un carajo la capa de ozono, pero la Tierra tiene que estar a salvo, pero ¿no? estoy cuidando mi tierra. O como esas personas que son ultra fit vegetarianas, pero viajan 5 o 6 veces al año y los viajes en avión son extremadamente contaminantes. Efectivamente. O sea, siempre somos incongruentes, por eso decía que hacer que los seres humanos se vuelvan tan simples como una dicotomía de blanco y negro, bueno, malo, correcto, incorrecto, es lo peor que vamos a hacer, porque nadie va a tener la razón absoluta. Y eso es precisamente lo que están intentando hacer diferentes grupos sociales actualmente, precisamente con estas cancelaciones. Es algo de lo más irónico, porque tratan de volver homogéneo, algo que dejó de ser homogéneo por buenas razones. Sí. Regresando a lo de Televisa y TV Azteca, si no queremos este contenido, pues entonces vamos a hacer el nuestro. Llegan los youtubers y entonces empiezan a llegar muchas ofertas, muchos productos visuales, etcétera. O sea, hay una gran cantidad que no puedes consumirlos todos en vida. Pues resulta que ahora la gente dice, no, cancelen a él porque dijo tal palabra. Y todos quieren que entonces vuelva a ser una masa homogénea. Salimos de una industria de hiperconsumismo homogéneo a otra. O sea, entramos a otra industria exactamente igual. Ajá, y eso es algo que tampoco la gente está dimensionando porque, claro, repito e insisto, muchas personas, muchos grupos sociales tendrán legítimamente una justificación a su sensibilidad. Ajá, a los problemas que han enfrentado. Sí. Efectivamente. Sin embargo, las medidas que están tomando precisamente en esta forma de cancelación, en algunos casos bien, en algunos casos mal, pero llevan a esa tendencia. Trata de pensar como yo, esa es la tendencia. ¿Sí? Trata de pensar como yo, porque de lo contrario estás mal. Exacto. Entonces, ahora, llevemos esto a la forma de constreñimiento que ya no existiría en las instituciones de las que te hablé hace rato. Sí, entonces, sí. como ven que les conviene volver un todo homogéneo, pues entonces como de, sí, claro, vengan todos tus mensajes, venga todo eso. Toma, ten dinero, te financiamos tus campañas, más productos. Nada más eso. Porque queremos recuperar ese poder. Manuel Castells, de hecho, en una conferencia el año pasado, mencionaba esta gran crisis que tiene la actual política mundial. Sobre la consolidación del poder y las formas del poder mismo. ¿Dónde está el poder? Ya nadie lo sabe. Ya nadie sabe. Nadie tiene el poder, todos lo tienen. Todo lo que se pensaba de forma tradicional del poder, del gobierno, de las instituciones, pues parece que ya no existe porque hemos conformado una forma de interacción a través de las redes. Entonces, bueno, llegan los políticos y dicen, claro, entonces tenemos que apropiarnos de las redes. No puedes apropiarte de internet. Ni puedes regularla. Exactamente. Puedes solamente regular las plataformas o prohibirlas. Por ejemplo, Instagram, Facebook, Twitter, sí, puedes restringir ciertos contenidos. Sí. Entonces, ¿qué pasó cuando se hizo la compra de WhatsApp o se hizo esta nueva configuración de las políticas de WhatsApp? Pues la gente migró a otra plataforma. Me voy a Telegram, sí. Entonces, te das cuenta que no puedes controlar internet porque dicen, claro, vamos a hablar con los de Facebook, con los de Twitter, con los de Instagram, para que todo el contenido sea responsable de acuerdo a nuestras instituciones y nuestra agenda política. Se entera eso y la gente se va a ir. Se va a otra y siempre hay más plataformas. Y si no, las van a generar porque se van a dar cuenta de esta demanda. De que hay una demanda, exactamente. Hay alguien que necesita eso. Y creo que eso me lleva a mi siguiente pregunta. Creo que con lo que hemos hablado hemos dejado claro que si los medios de comunicación en sí no nos manipulan explícitamente, o sea, no influyen directamente, sí nos persuaden. Por eso la publicidad en internet a veces llega a ser muy persuasiva. No es que te obliguen a comprar, porque nadie te obliga a poner tus datos de tarjeta de crédito y darle comprar. Nadie te obliga. Nadie te obliga, efectivamente. Tú lo haces. Por eso mi siguiente pregunta. ¿Crees que la información construye la realidad? Es decir, la información que se difunde, la información que se encuentra en todos los medios, ¿construye una realidad sobre...? A nivel comunicación, sí, porque lo que te decía hace rato, o sea, el que nosotros consumamos este tipo de productos culturales en internet, televisión, las plataformas de streaming, es precisamente por eso, esta búsqueda de identidad, esta forma de interpretación de nuestro Dasein, así de mi ser aquí en el mundo, o sea, ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo? ¿A dónde me muevo? ¿Con qué ideas me construyen, no? Efectivamente, entonces... Todo esto, o sea, resulta bastante interesante y bastante complejo porque, en efecto, o sea, puede construirse una realidad, pero aquí viene, digamos, una paradoja. Si es la realidad la que entonces está construyendo los medios, o si es los medios los que van a construir esta realidad. Regresamos al ciclo que te mencionaba de la teoría de la estructuración. Sí. Porque cuando nosotros dejamos de estar fijados
dentro de este consumo homogéneo que tenía este duopolio de Televisa y TV Azteca, Sí. pues entonces, ¿qué pasó? Pues estas personas dijeron, oye, güey, se nos está escapando el varo, ¿no? Pues ¿Qué vamos hacemos? a hacer algo más Pues, para ajá, retener esos. pues entonces hay que ver qué le gusta a la gente, le gustan los influencers, pues vamos a poner nuestros propios influencers. Llega Badabun, llegan varios. Para no entrar en Muchísimas, detalles. y son semejantes, corporativos con los mismos ideales. Si tenían intereses financieros antes, ahora los tienen igual, o sea, es lo Ajá. mismo. Entonces, cuando hacen esto, Ajá, legitiman algo que se veía como una contracultura. ajá. Ahí la cuestión de la contracultura es algo muy interesante porque normalmente es algo que llega a verse alejado, Ajá. apartado de los intereses puritanos establecidos por los grupos de poder. Sí. Le pasó al rock, le pasó al heavy metal, le pasa a los videojuegos todavía. Y ahí te das cuenta de que si es algo que va en contra de los ideales o de la norma fijada por estas instituciones, no le dan financiamiento, no las promueven, incluso lo tratan de sepultar, ¿no? De esconder, como si es algo que no te interesa. Cuando una misma televisora construye sus propios youtubers, creo que te tienes que dar cuenta de que hay algo que anda mal aquí, ¿no? O sea, que es algo que funciona y que lo quieren explotar. Ajá, es algo que anda mal y al mismo tiempo anda bien, porque de Ujú. alguna forma se ganó una cierta batalla contra este duopolio por decir, ya no vamos a consumir sus contenidos. Y ellos tuvieron que reaccionar, decir, ok, vamos a poner nuestros propios influencers. Pero por un tiempo no los pelaron. Te recuerdo el caso de Irreverente TV. Nada más se enteraron de que eran TV Azteca, es como, de, Y para ya allá. la gente los despreció. Efectivamente. Actualmente ya no se ve tanto esa tendencia porque ya no sabes ni quién está con quién. Ya todo es como que muy por debajo de la mesa. Sí, está más disimulado. Pero también creo que esto es importante porque tal vez desde el fondo, desde las sombras, se permite que esta información se filtre. Y esto es creo que un problema en la crisis de información que tenemos. O sea, ¿quién es esta persona que puede tener la autoridad de decirte que es correcto y que es incorrecto? ¿Qué información es la adecuada? Todos los medios tienen sesgo de encuadre, o sea, todos los medios tienen una ideología, tienen una mentalidad, tienen unos intereses personales y te van a contar una historia, te van a contar una noticia desde su perspectiva. Ahí es donde regresamos a los líderes de opinión y los influencers, porque ahora los influencers pues ya digamos en su ignorancia y en su búsqueda de popularidad pues empiezan a sacar lo training y empiezan a soltarlo sin medir las consecuencias de lo que hacen. Hay una tendencia muy grande en España de que muchos influencers pues han tenido la fortuna o la desgracia de haber terminado una carrera, tienen un grado. Entonces, a partir de su grado empiezan a trabajar, a hacer contenido. Y a crear ¿no? contenido, sí. Entonces, hay por ahí muchos youtubers españoles que estudiaron física y están a favor del terraplanismo. Pues es que ¿por qué? Ajá, y tú dices, ¿por qué? ¿Qué onda? ¿Qué pasó ahí? Pues en teoría lo que ellos van mostrando, aplicando la física y la retórica a partir de la filosofía de la ciencia, pues te das cuenta que es plausible. Te das cuenta que teóricamente vale la pena pensarse. Sin embargo, una de las cosas que carecen estas personas como científicos es que no tienen un método experimental implícito o una forma de laboratorio. Sí, para corroborarlo. Ajá. Efectivamente, entonces en teoría suena muy bien. Pero, ¿cómo puedes corroborar o debatir lo que ya se corroboró a partir del método experimental? Porque precisamente mucha de la crítica viene de eso, porque ellos dicen, no, pues que mira, la Tierra sí es plana porque está viajando a una velocidad tal que esta impide que nos soltemos de la Tierra y genera un campo de visión. Ok, en teoría suena bien. ¿Cómo compruebas entonces que al acelerar un objeto a tal velocidad, este se vuelve plano y no se destruye? Exacto. Entonces, ¿cuál es la densidad de la Tierra? ¿Por qué no se desmorona? ¿De qué material está hecho? Si dices que viaja a una velocidad, entonces la misma Tierra debe poseer una resistencia. Exacto. Y de esta resistencia vienen diferentes fórmulas matemáticas, vienen diferentes... Sí, y ese creo que es el problema, el sesgo de información que hay. No es la primera ni la última vez que creo que veré un TikTok hablando sobre un tema de psicología que veo con un sesgo, y sobre todo el sesgo de encuadre, porque puedes adaptar y puedes tomar datos específicos de una teoría o de un fenómeno que describe la psicología, pero si tú lo encuadras de cierta manera, haces parecer que cierto fenómeno ocurre por las razones incorrectas, es decir, explicar trastornos mentales como la ansiedad, depresión o el estrés, y lo terminan sesgando, porque piensan que, o sea, si tomas tú como ciertos datos específicos de este trastorno y lo describes en un TikTok, que son 10 segundos, que la gente solo se divierte y no se lo toma en serio,
pero a veces hay personas que sí se lo creen, que creen que es verdad. Y este es el problema, o sea, que tu fuente de información sea TikTok, sea Twitter, sí, y que no esté corroborado, y es más, que no haya capacidad de contrastar, porque creo que ese es uno de los problemas. Lo mencionábamos antes de empezar el podcast. ¿Cómo corroboras la información? Y es algo que es una tendencia, somos perezosos. No nos damos el tiempo de contrastar información en muchos medios. Efectivamente, de hecho ahí el punto interesante y puede ser una buena recomendación para los escuchas es que empiecen a hacer los contrastes de información, porque como tú lo mencionas, o sea, tal vez no podamos cambiar el hábito de que tomemos como fuente de información Facebook, TikTok, Instagram, Sí. etcétera. Pero podemos entonces ampliar el abanico de acciones que tomemos ante la recepción de información. ¿Cómo es esto? Curiosamente, uno de los medios más precisos, y irónicamente lo mencionaré, es Wikipedia. Uy, sí, Entonces, es raro. es algo muy, muy curioso porque hace un tiempo, en 2006, se hizo un estudio para ver qué tantos errores tenía Wikipedia en relación con la enciclopedia británica. La enciclopedia británica de Oxford efectivamente es muy completa y que incluso tuvo un programa para computadora conocido como Encarta. Encarta era una enciclopedia por excelencia. Sí, somos tan viejos, sí que se Encarta, sí. Fue por excelencia la enciclopedia. De mucho tiempo tenía toda la información. Se hizo la comparativa y se descubrió que Wikipedia tenía tantos o menos errores como la enciclopedia británica. Entonces, ok, ¿se valida como una fuente de información? Sí. ¿Qué tiene aparte Wikipedia que actualmente puede validar su información? Fuentes. Exacto. Entonces, empezar a hacer una cadena de, digamos, en términos de comunicación de narrativas, de discursos, o para las personas que nos escuchan, hacer una cadena de información, decir, ok, esto lo escuché en TikTok, así, en relación al terraplanismo. Voy a ver ahora Wikipedia. Wikipedia dice esto, y tiene esas fuentes. ¿Qué libros o qué autores dijeron tal cosa? Entonces empezar a buscar, informarte y darte cuenta entonces precisamente de esta situación. Claro, es todo un proceso. Pero y como decíamos hace un momento, somos perezosos. La gente es muy perezosa. Exacto. Pero es una forma muy fácil para combatir la desinformación. Exacto. Porque entonces ahí tienes otras fuentes y empiezas a ver el abanico de oportunidades, de cosas que son ciertas o de las que no lo son o de las que son teorías. Porque muchas veces la gente toma teorías como algo muy, muy verdad, como lo que ocurrió con El Capital de Karl Marx. Es una teoría muy interesante sobre, claro, las formas del capital, la distribución del mismo, las clases sociales. Estaba tan bien estructurada que llega Lenin y piensa que tenía las respuestas a los problemas sociales del mundo. Sí. Entonces, Lenin, ya sabemos, consolida este marxismo-leninismo, empieza a verse este auge en Rusia, después ya de la Segunda Guerra Mundial empieza a verse esta propagación en China, en Vietnam, lo que ocasiona la guerra, posteriormente Corea del Norte, etcétera, ¿no? Entonces, precisamente bajo esta situación, Karl Marx es una persona que incluso hoy en día es muy citada o muy alabado por su trabajo. Es un trabajo excelente, pero no deja de ser una teoría. Las teorías se pueden refutar. Y es lo que muchas personas dentro de muchos grupos sociales que lo defienden no alcanzan a conseguir porque piensan que tienen razón porque su estructura es muy buena. Y su estructura en ciertos puntos explicativos del fin social es plausible. Pero incluso llegan otros y te dicen, no, Marx se equivocó al pensar en la cuestión del capital y las clases sociales, las cosas se separan. O dicen, no, es que Marx trata de explicar todo con el capital, hay cosas que no se explican sobre el capital. Por ejemplo, lo que te comenté hace rato de Pierre Bourdieu, sí retoma Marx la división de capitales. Cierto. Entonces ahí lo retoma, pero no se consolida solamente en un capital meramente económico. Tienen varias divisiones y varias aplicaciones. Efectivamente. Y este es un vicio. Creo que el vicio de la desinformación ha causado muchas consecuencias, ha generado muchos movimientos sociales, muchos sesgos de información sobre todo, porque creemos que tenemos la verdad cuando tenemos solo una parte de la verdad. Y ya con esta pregunta iremos terminando el podcast. ¿Cuál crees que sea el antídoto ante la desinformación? ¿Qué podemos hacer para evitar esto? Bueno, ya habíamos hablado un poco sobre esto de buscar y contrastar con más fuentes. ¿Qué otra cosa crees que podría hacer la gente para evitar caer en la desinformación?
Bueno, ahí dependerá de cada persona, pero creo una fórmula importante, al menos es cuestionar todo y tratar de cuestionarte a ti mismo. O sea, regresamos al hecho del Dasein, ¿no? O sea, no es provocarte un problema filosófico de para qué estás aquí, Sí. pero es por lo menos decir, ok, lo que estoy viendo se ve muy bien, encuadra con lo que yo creo y la información que tengo. ¿Es esto real? Ok. Preguntarte, aunque me cuadre, ¿es esto real? Buscar entonces más información que pueda validar. Esa sería la primera parte de la fórmula, cuestionar todo lo que ves en internet. O sea, incluyendo lo que nuestras escuchas pueden cuestionar lo que estamos diciendo. Por ahí le mencioné a Bourdieu, por ahí mencioné a Castells. Y lo pueden buscar. Pueden buscar a ver si es cierto o no. Sí. Entonces, pueden empezar con este ejercicio desde este podcast. Empiezan a decir, a ver si es cierto que a ver si dijeron cosas que son coherentes, ¿no? Ajá, a ver si de verdad el tal Bourdieu hace esta división de capitales, ¿no? A ver qué onda, ¿no? Sí, cuestiónenlo todo. Eso es algo inevitable, cuestiónenlo todo. Cuando una idea parezca lo suficientemente buena o para resolver los problemas del mundo, cuestiónenlo. Cuestiónenlo, efectivamente. Sí, creo que ahí es el indicio más significativo para mí. Yo siempre lo he hecho así. Cuando una idea parece demasiado buena para ser verdad, que resuelve casi todos los problemas del mundo, no es cierto. Creo que no, cuestiónenlo, porque eso no es más que pura ideología sin sustento. Efectivamente. Sí. Se verá muy hermoso, pero todo tiene matices. Incluso actualmente la ciencia política no tiene la solución al mundo. Es más, actualmente por cuestiones de supervivencia se está enfocando en teoría de juegos. O sea, nada más por supervivencia. O sea, no es como de vamos a sacar la nueva teoría que revoluciona la ciencia política. No, por pura supervivencia de la materia, hay que ver cómo evolucionó la política actualmente, ¿no? Ahora, segundo consejo que pueden aplicar los escuchas. Generen un hábito de información. ¿Cómo es esto? Empiecen no a leer libros como tal, sino que empiecen a buscar diversas fuentes o buscar la forma en cómo ustedes puedan aprender. ¿Cómo es esto? Hay personas muy visuales, entonces pueden aprender a partir de videos de YouTube. Eso sí, vean varios videos, no se queden nada más con uno. Solo si ven videos sobre un tema, vean a varios youtubers, varias personas que hablan sobre el mismo tema y contrasten. Si coinciden varias personas en lo mismo, es probable que sea... Que sea verdad, es cierto. Igual, si ustedes son más auditivos, entonces escuchen podcast, programas de radio. O sea, concéntrense en sus facilidades. ¿Por qué? Porque aprender es un proceso, si no es que hasta doloroso, porque requiere cierto esfuerzo mental. Entonces, si no eres tanto de libros, entonces, bueno, si te interesa informarte, tal vez deberías evitar un poquito de los libros y concentrarte en algo en lo cual puedas dar tu atención o puedas tener una retroalimentación. Con la cual puedas sentirte satisfecho. Entonces, si eres bueno en los libros, quédate en los libros. Si eres bueno en lo visual, quédate en lo visual. Entonces, esa sería la siguiente. ¿Te quieres decir el último? O... Sí, si me permites. Sí, y yo también agrego una más. Bien. Continúa, sí. Y la tercera, muy importante, aprendan a cómo van a difundir esta información. Claro que es muy fácil que cuando tú aprendas algo nuevo lo quieras compartir. Pero recuerda, no es la verdad absoluta del mundo. Aún si ya checaste las 100 fuentes del universo que existen sobre el tema específico, aún así no vas a tener la verdad sobre el tema. Entonces, cuando difundas esta información, o sea, trata de controlar tu discurso, porque entonces puedes llegar si no a afectar ciertas sensibilidades, por lo menos a generar cierto ruido en las personas que pueden creer que lo que estás diciendo es verdad y puede serlo, pero de no serlo, entonces estarás ocasionando un problema de desinformación grande. Entonces, en vez de ser parte de la solución, serás parte del problema. Entonces, traten de cuidar la forma en cómo se comunican con las personas sobre los discursos y cosas nuevas que van a aprender. Porque a fin de cuentas, las redes sociales también a ti, escucha que estás ahí, también te han dado ese poder de difusión. Exacto. Todos tenemos esta poderosa herramienta que puede surgir para hacer actos positivos, pero también puede ser contraproducente para nosotros mismos. Y que tienes razón, la forma como difundimos, creo que debemos quedarnos esta tendencia a hacerlo de manera absoluta, como esto que encontré es tan interesante, tan bueno que debe ser verdad, y lo difundes como una verdad absoluta. Si lo haces de esta manera estás cometiendo el primer error, porque no hay cosas absolutas, no hay soluciones perfectas ni soluciones únicas. Y de hecho puede haber personas que así lo piensen. Entonces, ¿qué pasa cuando viene una crítica?
Que eso es algo sí, que también desatas emociones poderosas en la gente. efectivamente. Entonces, en vez de validar su idea o la posibilidad de lo que él dice sea verdad, te enojas. Entonces, también tengan cuidado con eso, chicos, porque el chiste no es eso, porque si de verdad estás difundiendo información es para que la gente se informe, no para que tú seas la persona número 1 en el mundo. Es para que la gente se informe. Naturalmente, entonces, pueden cuestionar la información. Entonces, claramente, o sea, tú tienes, entonces, llegarás al límite de la información y dirás, bueno, hasta donde yo sé es esto. Entonces, claro, no sé nada más de ahí. Entonces, tener cierta humildad en el control precisamente de tu información, porque nadie tiene la verdad absoluta. Entonces, tú también tranquilo, si llega alguien totalmente opuesto a tu postura, tendrás sus razones para debatir, pero a fin de cuentas los dos están en el mismo ciclo, están retroalimentándose, entonces no pasa nada. Claro, y eso que mencionas al final tiene mucha relación con mi último punto. Creo que un antídoto para combatir la desinformación es ampliar nuestro criterio. ¿Y qué mejor manera que leer y conocer ideas opuestas a las nuestras? No hay nada que te amplíe más el criterio que entender y darte el momento para aceptar que hay personas que piensan diferente a ti, que hay alguien que crea algo diferente a ti, que incluso hay cientos y cientos de ejemplos de información que contradice lo que tú dices. Y creo que es una manera bastante humilde de decir, yo no lo sé todo, quiero aprender de otras personas, y siempre es tu criterio, simplemente no te dejas llevar por algo, por una idea. Creo que si las contrastas con ideas opuestas a las tuyas, puedes tener un criterio más amplio y así te será más fácil entender o darte cuenta de cuando algo es información falsa. Sí, dices, claro, bueno, esto no coincide, o sea, como que no hay congruencia en lo que está diciendo. Claro. Entonces creo que pues ya les dimos un panorama bastante amplio sobre esto, y como conclusión yo diría que retomando lo que decía Hetzaí, que los medios no nos manipulan como tal, nos persuaden a pensar de cierta manera, pero si nosotros tenemos un criterio bastante amplio y formado, difícilmente nos llegarán a persuadir. Es más, tendremos más argumentos para defender nuestras ideologías, nuestras posturas, y no tomarlas como soluciones absolutas. Así es, o incluso de forma más fácil podemos dejarnos persuadir o no por lo que está ocurriendo. Puedes escoger. Efectivamente, lo mencionabas hace rato, o sea, si hay una publicidad muy persuasiva, no importa qué tan buena sea, al final yo puedo scrollear, puedo ignorarla. Nadie te obliga a tomarla como verdad. Así es, nadie me obliga a darle clic, a meter mis dígitos bancarios, nadie. Entonces, por más persuasiva que sea, puedo simplemente ignorar. Entonces, podemos elegir si ser persuadidos o no, de acuerdo a nuestros intereses, no solo políticos, sino materiales, económicos, etc. Entonces, esos son los consejos que les podemos dar. Bueno, y ya con eso concluiríamos el podcast de hoy. Espero que les haya gustado. Y bueno, si este tema les interesó, posteriormente estaremos haciendo más contenido de este tipo. Pueden seguir a Hetzaí. ¿Dónde te pueden seguir? Pueden seguirme en Facebook como Hetzaí Velasco. Igualmente ahí Instagram lo tengo un poquito abandonado, pero ahí andamos. Igualmente Hetzaí Velasco. Y actualmente se abrió un Discord, igualmente con mi nombre, Hetzaí Velasco. Más que nada para dar un seguimiento a algo que yo ando realizando, que son talleres de análisis de videojuegos clásicos y contemporáneos. Entonces, perfecto, por ahí pueden mandar un mensajillo para ver qué se está tramando. Si les interesa ese tema de los videojuegos, Hetzaí es un experto en eso, entonces creo que les puede dar información muy interesante. Por hoy nos despedimos, que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Que estén muy bien, hasta luego, adiós.